A lo largo de la historia se han inventado numerosas competencias a nivel clubes en todas las confederaciones, y Europa, por supuesto, que no es la excepción. Desde la fundación de la UEFA a comienzos de los años 50 y el establecimiento de la Copa de Europa, actual Champions League, que el fútbol del viejo continente abrió las fronteras, no solo para los propios europeos, sino también para que gente de todo el mundo siga dicha competencia. Pero más allá del éxito inmediato que resultó la Copa de Europa, los directivos sabían muy bien que una única competencia, por más exitosa que sea, no era suficiente. Por eso, en años posteriores la UEFA dio luz verde para que se estrenaran toda clase de torneos de segundo y tercer escalón, como lo serían, por ejemplo, la Recopa de Europa, que hasta su desaparición en 1999 enfrentó a los ganadores de cada Copa Nacional en el continente, la Copa de la UEFA o actual Europa League para los clubes que quedaban por debajo de los clasificados a la Copa de Europa, la Supercopa, que enfrentaba a los ganadores de ambas competencias y a veces hasta se les iba un poco en la mano y reconocían oficialmente al Intertoto, que más allá de cuál sea su valor, no dejaba de ser una copa a base de amistosos de pretemporada. En las últimas décadas, y viendo el constante crecimiento tanto de la Champions como de la Europa League, a los directivos no les apuraba nada como para buscar inventar. El éxito de ambos torneos parecía asegurado. Sin embargo, en los años recientes habría varios factores que llenarían de nubes este panorama. Primero que nada, la sanción de la ley Bosman en 1995. Algún día voy a hablar exclusivamente de lo que fue todo este caso, pero por hoy todo lo que deben saber es que aumentaría de forma notable las diferencias de presupuesto y de nivel futbolístico de las grandes ligas en comparación a las medianas y pequeñas. Hoy en día, ver campeón europeo al Steaua Bucarest o al Estrella Roja resulta completamente utópico. Es más, desde que la ley entró en vigor para la temporada 95-96, la Champions tuvo un solo campeón ajeno a las grandes ligas, el Porto de 2004. Pero que no cunda el pánico, que para algo estaba la Europa League, ¿verdad? Bueno, en un principio parecía que esta competencia era la solución para toda esta desigualdad. En décadas pasadas vimos campeones como Galatasaray, CSKA Moscú y Shakhtar Donetsk, pero tras la consagración de otra vez el Porto en el año 2011, la Europa League también se contagió del mismo problema que la Liga de Campeones. Y desde aquella edición 2010-2011 ganada por los portugueses hasta la actual 2023-2024 que publicó este video, todos los campeones fueron pertenecientes a países de los que son considerados como parte de las 5 grandes ligas del continente. Y si bien es cierto que hubo varios finalistas de otras ligas como el Dnipro ucraniano, el Ajax neerlandés o el Rangers escocés, ninguno de estos se logró hacer con el trofeo, a la par que clubes de las grandes ligas como el Sevilla se llenaban la vitrina con estas consagraciones. Todo esto hacía que, para el resto de las ligas, el competir en Europa se haga monótono y poco atractivo. Más allá de lo económico, ¿qué aspiración deportiva podría tener un equipo de Serbia, Rumania o Hungría, por nombrar algunos países? Sumado a esto, la propuesta de la Superliga Europea produjo mucho impacto y opiniones divididas en no solo el continente, sino también en el resto del mundo. Por más atracción e interés que sus propuestas generasen, la idea del torneo fue vista como clasista, teniendo como razón principal el darle mayor privilegio a los equipos más grandes, quienes veían cómo las fases de grupos de la Champions resultaban en una pérdida de tiempo y querían vivir siempre de la máxima competencia. Tuvieran o no algún punto, la Superliga parecía ser una muestra de desprecio para los equipos más humildes, que veían cómo los clubes poderosos buscaban repartirse un enorme pastel y ellos solo se quedaban con las sobras. Si bien a fecha actual la Superliga sigue siendo una idea y no se llevó ninguna práctica a cabo, el simple hecho de que por algunas semanas los equipos más fuertes se le rebelaran a la UEFA hizo que se enciendan todas las alarmas en Suiza. Había que buscar una solución rápida para toda esta barbarie, y por eso los dirigentes se pusieron rápidamente en marcha. El nuevo formato para las futuras ediciones de Champions sería uno de estos cambios, pero viendo todas estas cuestiones que les acabo de contar, había algo que estaba muy claro, y era que los equipos de las ligas modestas estaban cada vez más lejos de soñar con levantar un título. La UEFA necesitaba urgentemente ganarse el apoyo de los clubes de las ligas de segundo y tercer orden para evitar que los poderosos ganen más terreno, y a su vez para hacer que el público de todos estos países vuelva a mostrar interés por sus torneos, que ya estaban cansados de ver a sus clubes caer en fases previas o de grupos tanto de Champions como de Europa League. Por eso, y para la temporada 21-22, se daría comienzo a la llamada Liga de Conferencia, o Conference League, el nuevo torneo creado por la UEFA después de décadas sin ninguna novedad. La Copa cumpliría como función el darle oportunidades a clubes de todas las ligas, sean grandes, medianas o chicas. El torneo ocuparía el tercer escalón dentro de lo que son las competencias en Europa, quedando detrás de la Champions y la Europa League en orden por su jerarquía. Los clasificados serían aquellos clubes que finalizaran por debajo de quienes ocuparan las plazas para las demás competencias. Y el reparto de cupos, contrario a lo que sucede con las dos anteriores, sería mucho más parejo y equitativo para que no haya ni grandes beneficiados ni grandes perjudicados, siendo el ranking de ligas de la UEFA el método que se utilizó para el reparto
reparto de plazas. Por ejemplo, para las ligas rankeadas del primer al quinto lugar, que en Champions cuentan con 4 clasificados hasta lo que fue la última edición, en Conference tendrían solamente 1. Del puesto 6 al 15 tendrían 2 equipos, y el mayor reparto se daría entre las ligas que se ubiquen de los puestos 16 al 50, con 3 plazas clasificatorias. Y ya para los últimos 5 lugares, otra vez con 2 equipos, además del caso especial de Liechtenstein, que al no contar con liga propia, el microestado tendría un solo clasificado al torneo, que sería para el ganador de su Copa Nacional, la única competencia entre clubes que existe en el país. Parece algo increíble cómo en pleno 2024, en un fútbol de tanto negocio, tengamos una competencia cuyo reparto de cupos se haga de una forma justa y equilibrada acorde al nivel de cada uno. Casi como si recordara aquellas viejas Copas de Europa de los 70 y 80, cuando el fútbol era más un deporte de mérito que de presupuesto. Y a ver, con esto no digo que todo lo actual esté mal, no hice este video para tirarle hate al fútbol moderno, simplemente soy un nostálgico, nada más que eso. Y a pesar de que por una cuestión generacional no pude ver dichas ediciones de antaño, aún así prefiero ver un fútbol donde no importan mucho las estrellas ni las ligas de primer nivel, simplemente disfrutarlo como juego y siempre estar al tanto de sorpresas de clubes humildes. Porque sí, la Champions y su mística también tienen su encanto, pero a veces uno quisiera ver un fútbol que le recuerde más a lo tradicional, y en todos esos sentidos, la Conference cumple con varios factores. Y sí, es cierto que las primeras 2 ediciones fueron ganadas por equipos de las grandes ligas, pero de igual manera vimos varios batacazos, como ver al Tottenham y al Unión Berlín afuera en fase de grupos de la 21-22, o al Colonia en la 22-23, a la par que clubes como el Basilea suizo llegaban hasta las semis y el Feyenoord de la Eredivisie hasta la final. Pero más allá de estas sorpresas, esta última Conference 23-24 fue, en mi opinión, la edición más increíble, ya que estuvo llena de campañas sorprendentes, como por ejemplo el Classic de las Islas Feroe superando las fases previas y haciendo una más que aceptable ronda de grupos, o también al ver al Unión Saint-Gilloise belga eliminar al Frankfurt, al Dinamo Zagreb dejando fuera al Betis y por supuesto la hazaña del Olympiacos. Repasando su campaña a partir de las fases decisivas, en octavos estuvo a punto de quedar eliminado tras caer goleado por 1-4 en Atenas ante el Maccabi Tel Aviv, pero en el juego de vuelta, los griegos golearon por 6-1 para seguir firmes en su camino hacia el título. En cuartos dejarían fuera al Fenerbahce, en lo que fue un capítulo más de la intensa rivalidad entre griegos y turcos. En semis sorprenderían a un Aston Villa que ya se sentía como el máximo candidato a ganar el torneo, y en la final derrotaron en la prórroga por la mínima a la Fiorentina, para ser de esta manera el primer campeón europeo no perteneciente a las grandes ligas desde aquel Porto de 2011. El goleador del equipo fue el marroquí El Kaabi, que anotó 11 goles en 9 partidos y con 30 años pasa por la mejor etapa de su carrera. Y hablando de grandes promedios de gol, el torneo está lejos de ser aburrido, ya que el promedio de las 3 ediciones jugadas hasta el momento roza los 3 goles por partido. Y seguro alguno me dirá, pero ¿cuántos partidos viste de la Conference en esta temporada? Porque estás hablando como si hubieras visto todo. Y miren, no les voy a mentir que no fueron muchos, pero digamos también que a diferencia de la Champions o hasta la Europa League, no todos los partidos son televisados, sobre todo aquellos de las primeras rondas. Una lástima, pero el gran nivel de esta última edición, sin dudas, me hará prestarle más atención al torneo de cara a la siguiente temporada. Porque es fácil ignorar a la tercera competencia continental hasta que uno la analiza más por dentro y se da cuenta que es un torneo muy prometedor e infravalorado. De mi parte, como dije, voy a seguirla más de cerca, y si ustedes también tienen esos mismos gustos, ya sea porque quieren entrar en lo que es el fútbol de segundo y tercer nivel, o por aquella nostalgia de las antiguas Copas de Europa, o porque simplemente quieren ver partidos de fútbol entretenidos, entonces les recomendaría que le echen un ojo. Tal parece que la Conference de momento representa el escenario ideal para los clubes más humildes, algo que esperamos que a futuro se logre mantener, para que pueda conservar esa esencia que la hace tan distintiva en comparación a las demás competencias. En fin amigos, quiero saber su opinión sobre este torneo. ¿Les resulta interesante? ¿Vieron alguna serie en particular que les llamó la atención? Si este análisis les gustó, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo futboqueando y hasta la próxima.